Continuamos en BTV Noticias. Se conmemora este 28 de mayo el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y ya recibimos aquí en estudios a Liliana Brasinska, directora de Mujer Salud Uruguay. Bienvenida, gracias por estar aquí en BTV Noticias. Por favor, gracias a ustedes. Y en el día de hoy, en esta jornada, se realizó una intervención en las afueras del Palacio Legislativo y queremos saber con qué objetivo y cómo se planificó la misma. Bueno, esta es una intervención que se hizo organizada por Gozarte, que es una organización joven, feminista, por los derechos sexuales y reproductivos, y Mujer y Salud, que somos una organización feminista desde hace muchos años y que además tiene como especialidad la promoción y defensa, monitoreamos política pública, seguimos el Estado uruguayo en el término de cumplir o no con los estándares internacionales y con los tratados que ha firmado en términos de derechos humanos. Bueno, saben que llevamos muchos años desde la reconstrucción democrática de este país tratando de que se entienda en todos los ámbitos que sin los derechos de las mujeres los derechos no son humanos. Y que todas las democracias, incluida la democracia uruguaya, ha estado históricamente en deuda porque lo que eran derechos consignados para los varones, las mujeres lo tuvimos que ir ganando uno a uno. El derecho a la educación, el derecho a la patria potestad, el derecho a controlar nuestros bienes, el derecho a poder divorciarnos, el derecho también a poder decidir tipos de familia, formas de relaciones y número de espaciamientos o no ejercicio de la maternidad. Costó mucho. Y más o menos la población uruguaya lo sabe porque sí, claro, este ha sido un largo proceso que particularmente desde el año 2002 además significó un debate sostenido y permanente, que en el 2010 permitió que se reconocieran los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos en Uruguay a través de la ley de creación de los servicios de salud sexual y reproductiva. Una ley que además, por un acto de veto presidencial, pierde todos los capítulos de aborto, con lo cual desde el 2008 hubo que seguir bregando para que no se desentendiera ningún requerimiento en salud reproductiva. Y por lo tanto hubo que después, en 2012, volver a tener una ley de interrupción voluntaria del embarazo que atendiese aquello que había quedado por fuera. Y desde entonces hay servicios de salud sexual y reproductivos y servicios legales de aborto en todo el país, es verdad, lo hemos monitoreado, pero también sabemos que hay una serie de barreras y hay una serie de problemas que no se han subsanado. Uno de ellos es la influencia de la creencia religiosa, tanto de profesionales de la salud como de decisores políticos, como de operadores jurídicos, que luego terminan haciendo de la ley una manera y herramienta de control de acuerdo al sesgo de sus creencias. Esto lo hemos podido corroborar. Tenemos un número de objetores de conciencia en el país, en el terreno de la ginecología, que no lo explica nada. Nada. Nada, porque este es uno de los países con más baja religiosidad y no hay nada que explicaría de por qué tan alto porcentaje de ginecólogos tienen una fe religiosa que les impide cumplir con un requisito que establece la ley. Entonces, la objeción de conciencia es un grave problema que tenemos que atender y por lo tanto, cuando este nuevo gobierno, el 4 de mayo, dice que es un gobierno pro vida y que defenderá los derechos de los no nacidos, eso que surgió de una conferencia. Mucha alarma. Mucha alarma. Yo puedo entender hoy la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimión, que nos recibió en el Parlamento. Sí. Justamente ella nos aseguró que había hablado con la calle Pou para explicarle que esos términos no tienen muchos símbolos o muchas interpretaciones en el campo de los derechos sexuales y reproductivos. Pro vida se han autonominado aquellas organizaciones que históricamente estuvieron en contra de que las mujeres tengan autonomía reproductiva. Y que por lo tanto hablar de pro vida en ese contexto significa no darnos las garantías que este gobierno va a respetar
desde todo punto de vista lo que se ha logrado. Lilian, autonomía reproductiva, no todo el mundo sabe de qué se trata. Te voy a pedir por favor una descripción de lo que es y en qué se ha avanzado respecto a ese punto en particular y qué consideran que puede llegar a pasar en el marco de este gobierno. Autonomía reproductiva es que justamente una persona y sus parejas puedan decidir número, espaciamiento y cantidad de hijos. O no ejercer jamás ni la maternidad ni la paternidad. Esa es una decisión que es de la órbita más íntima de cada persona, incluso dependiendo o no de las parejas que tengan. Autonomía reproductiva puede decir querer tener hijos. Autonomía reproductiva puede ser querer tener hijos y no poder, y eso significa acceder a tecnologías de la reproducción, que por las cuales también hemos peleado. Requerimiento reproductivo puede ser puedo llevar adelante un embarazo pero no quiero ejercer la maternidad, y una opción puede ser la adopción, y la otra es justamente no ejercerlo. Ninguna de esas decisiones son decisiones que una persona pueda decir va a ser fija para toda la vida. Puede cambiar a lo largo de la vida, puede cambiar a lo largo de las circunstancias de pareja. Lo que sí es cierto es que toda decisión es irreversible. Por eso nadie más puede ponerse a decidir si vos tenés que tenerlos o no. Si además tenés que tenerlo porque se requiere población, porque bajó la fecundidad, porque eso en otros escenarios, cuando la población aumenta, han habido gobiernos que esterilizaron masivamente a mujeres para que no se reprodujera la población más pobre. En este terreno ha habido violaciones de derechos humanos hacia las mujeres, particularmente pobres, negras e indígenas, que es impresionante. Y hasta ahora ninguna institución que ha obstaculizado este reconocimiento pleno nos ha pedido disculpas. ¿Qué gobierno ha aportado más a esa causa que me acabas de comentar? Bueno, para ser objetivamente, los avances se dieron en Uruguay durante la gestión del Frente Amplio, aunque no fue, digamos, también no fue unánime ni enfática el posicionamiento del Frente Amplio, por eso las leyes que salieron siempre tuvieron que ser remendadas, siempre tuvieron que ser negociadas, así que por lo tanto se puede decir que en el periodo del Frente Amplio fue donde más se pudieron avanzar en el reconocimiento de estos derechos, en la promulgación de leyes, en la implementación de política pública y en la generación de servicios. Pese a lo que comentábamos hace instantes del presidente de la República, ¿ustedes qué expectativas tienen con respecto a estos temas de lo que puede llegar a ser el gobierno del Partido Nacional, de la coalición multipolar? Bueno, justamente esa es una de las cuestiones que nos preocuparon toda esta serie de señales. La ley de urgente consideración no habla de salud. Y esto hoy lo planteamos en el Parlamento. También fuimos a la comisión que ha tratado la LUC el viernes pasado, planteando una serie de cuestionamientos sobre los tiempos en donde, por un lado, se nos requiere estar en confinamiento por la prevención. ¿Tiene consecuencias también estar encerrado, más cuando hay casos de violencia intrafamiliar? Sí, tiene una serie de consecuencias, muchas cosas, pero además al mismo tiempo pasan cosas políticas que ponen en riesgo derechos conquistados. Por ejemplo. Y bueno, toda esta serie de situaciones de no saber cuál va a ser la prioridad. Se ha hablado que la educación sexual no estará en cuestión para el próximo periodo, pero sin embargo en todo el capítulo vinculado a la educación, en la ley de urgente consideración, no se menciona la educación sexual. No se menciona cómo se va a enfatizar o no en estos cambios que hay el tema de las políticas de promoción y prevención, que son tan importantes, y en salud sexual y reproductiva prioritarias, ni tampoco se nombra nada de políticas de género. Entonces lo que no está en la ley, ¿cómo lo leemos? Lo que no está en la ley es porque no es urgente, lo que no está en la ley va a ser porque no es prioritario, lo que no está en la ley quiere decir que lo que está se va a respetar a pie juntillas. Esto todavía sigue siendo una cuestión de incertidumbre, ¿no? ¿Esta inquietud se trasladó a la vicepresidenta? Sí, se trasladó al documento que fue entregado no solo a la vicepresidenta, fue entregado a ambas cámaras, senadores y diputados, y fue enviado a todos los representantes, tanto del Senado como de diputados. Y ahora también lo vamos a hacer llegar a otras autoridades del Estado. ¿Qué es lo que estamos planteando? Estamos planteando de que realmente, si Uruguay
ha sido reconocido en la región, y esto también lo hemos medido desde sociedad civil con monitoreos regionales, como un país de avanzada. ¿Cuándo va a ser el momento que desde este gobierno vamos a tener claramente establecido cómo va a cumplir con lo que se ha comprometido, pero también cómo va a subsanar problemas que hemos detectado sobre el tema de las políticas? Una de ellas son los presupuestos públicos. Los presupuestos asignados a las políticas de igualdad de género han sido siempre de baja intensidad. Sí. Y todo el tiempo hablamos de violencia, y ni aún en violencia, que ha sido la situación más reconocida por todo el sistema político como un flagelo, ni siquiera ahí hemos tenido prevención dentro del coronavirus de mandar a todo el mundo a su casa sin saber o haberse enterado que muchas veces, y para muchas mujeres, niños, niñas y adolescentes, la casa no es precisamente el lugar más seguro. Entonces, ha habido por ahora te diría que una suerte de mensajes no auspiciantes desde el gobierno. Y por lo tanto, lo que hemos hecho hoy con esta movilización, quizás mucha gente no la entienda, pero de todas maneras elegimos esta movilización porque hay una serie que se puede ver por todos los canales. Nos llamaba la atención el atuendo que lucían hoy. Sí, claro, esto no solo es una serie que ahora tiene mucha repercusión en el mundo, sino que esto está basado en un libro de ficción que escribió una feminista, Margaret Atwood, en 1985, justamente señalando cuál frágiles eran los derechos de las mujeres. Alcanzaba con tener un sistema autocrático e impositivo, ultra religioso y ultra conservador, para que rápidamente nuestros derechos puedan ser conculcados. Entonces, hoy por hoy elegimos esto porque era necesario algo que permitiera a 100 mujeres en condiciones de seguridad y con todos los cuidados poder manifestarse públicamente, poder hacerlo con alguien quien hoy cualquiera, si no entendió de qué se trata, lo puede ver y rápidamente se da cuenta de qué se trata. Y además lo hemos sostenido con toda una documentación que venimos recogiendo desde hace muchos años, trabajando en el impulso de estas políticas. Así que por lo tanto hoy realmente estamos muy contentas, porque además esto forma parte también de un proceso de capacitación-acción a las generaciones más jóvenes. Gozarte, que es la otra organización que participó en todo lo que fue pensar la idea, tirarla, concretarla, organizarla, formar con otras compañeras del ámbito artístico, mujeres que estaban sin trabajo y son costureras para que hicieran las capas, otras que hacen las cuestiones, otras que cocinaron. O sea, esta movilización de hoy no solo fue un mensaje hacia el poder legislativo, que entendemos el poder que debe garantizar nuestros derechos, sino también fue una cuestión de cómo en tiempos de reclusión no pueden silenciarnos, ¿no? Y que por lo tanto, si un sistema político a la misma momento que le pide a la población que tome distanciamiento en sus casas, no puede mover el barómetro político, porque eso quiere decir que quedamos como inmovilizadas ante lo que está pasando. Me ocurre, ¿no? también que hay una carga que tiene que ver con el tema económico, porque muchas trabajan, muchos están muchas horas afuera, más allá del confinamiento, que sí llevan adelante sus familias, el cuidado de niños, el cuidado del hogar, las tareas domésticas en general. También allí hay un exceso de trabajo que toda esta pandemia ha generado en las mujeres. Eso está incluido en el documento que se entregó hoy, ¿no? O sea, el doble y triple jornada de trabajo ha quedado demostradísima que repercute y sigue repercutiendo sobre las mujeres, ¿no? Por otro lado, también una cosa que poco se dice es la mayoría de los trabajadores de la salud son mujeres. Y por lo tanto han sido las que han estado mayoritariamente frente al frente de batalla de la pandemia, pero también teniendo que cumplir la doble, triple y cuádruple jornada de trabajo. Y en ninguna de las medidas se ha tomado ningún subsidio, ni siquiera por este periodo, para esa sobrecarga. Entonces, y por otro lado también, para colmo de males, en el mercado de la inseguridad laboral, la mayoría somos mujeres. Entonces,
si habrá que en estos tiempos y en estos momentos volver a poner una serie de cuestiones sobre la mesa, porque sí hemos sabido las mujeres desde siempre que fácilmente somos relegadas. Con todas estas reflexiones hechas en pocos minutos, agradecemos la presencia de MTV Noticias. A ustedes mil gracias y a disposición para seguir conversando. Gracias, Lilian.